el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos y que el Señor te bendiga. Aquí estoy acomodándome. Aquí estoy. Llegué en lo que pone la cámara. Dios te bendiga. Muy contento de estar contigo nuevamente. Aquí estoy en un área de la ciudad de Newport Richey. Este es el Anclot o Anclote River. Creo que se llama Anclot. Se pronuncia así. Una mañana muy tranquila. Está extrañamente, a pesar de que es invierno, extrañamente la temperatura está buena, está no calurosa, pero está muy agradable, muy hermoso el panorama. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Como siempre es una alegría inmensa poder compartir contigo estos diferentes episodios de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Vamos al tema que tenemos hoy. Y hablando de la iluminación, de la hermosa y potente luz solar que tenemos en esta mañana, de este hermoso día que el Señor nos ha concedido a ti y a mí. Y espero que te lo disfrutes donde quiera que te encuentres. Algunos me dejan saber que lo ven en sus pantallas bien grandes, de sus televisores, en sus casas, y entonces pues pensando en eso y que no siempre vean PowerPoints, que también son muy buenos para poder educar y poder ilustrar las cosas. El tener un trasfondo natural ayuda mucho en cuando estamos llevando el mensaje. Además sé que es agradable a tu vista y te pone en un lugar que tú no estás en este momento, pero yo te llevo, ¿verdad? Amorosa y respetuosamente conmigo, y estás aquí conmigo y estamos compartiendo la escritura. Bien. Isaías, el capítulo 60. Vamos a Isaías capítulo 60. Ahorita vamos a leer Isaías capítulo 9. Por aquí va pasando alguien detrás de mí que está hablando, no sé cómo está, pero espero que esté bien. Sí, muy bien. No sabía quién estaba pasando, así que Dios los bendiga grandemente esta hermosa familia. Bueno, no puedo ver el trasfondo cuando la gente va pasando detrás de mí, pero son una familia de por aquí cerca. Bien. Isaías capítulo 60, el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su luz. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira a todos. Estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Aquí está el clásico contraste entre la luz y las tinieblas, pero para poder considerar esto en otro, arrojar un poco más de luz, ¿verdad? Con relación a este aspecto del tema que estamos tocando en este día, te mencioné el capítulo 9 de Isaías. Vamos al capítulo 9 de Isaías, no estamos muy lejos, estamos en el mismo libro antiguo testamentario, y siempre debemos recordar como personas que queremos trazar la escritura correctamente, como bien indica la palabra en Timoteo,
de que quién está hablando en este momento, a quién le está hablando, tiene que ver con Israel, tiene que ver con su oscuridad, con las tinieblas, pero que el Señor Jehová es su luz. Vamos al capítulo 9 de Isaías. Isaías tiene muchas profecías que tienen que ver con la primera venida de Cristo. Dice así, el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahora el versículo 2, que es el que me interesa. El pueblo, ¿qué pueblo? No puede ser la iglesia cuerpo de Cristo. Obviamente hacemos esta distinción que se cae de la mata, pero para aquellos que están aprendiendo poco a poco de la Escritura, ahí no está hablando de la iglesia cuerpo de Cristo. Cristo no había nacido, no había sido, ¿verdad? No había ido a la cruz, no había sido revelado el misterio que se le dio a Pablo por Cristo resucitado. Pero dice el pueblo de entonces, el pueblo de Israel. Recuerden que todos los tratos de Jehová con Israel están altamente contenidos en el Antiguo Testamento, en los evangelios, porque él vino a Israel, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y eso lo tenemos claro, tenemos que hacer esta distinción para poder tener el aprendizaje y el entendimiento correcto de lo que estamos leyendo y tomar lo que es práctico para nosotros o contemplarlo y admirar la grandeza de Dios. No necesariamente todo lo que está escrito en la Biblia se trata de nosotros o es para nosotros, pero de toda la palabra que es inspirada por Dios y útil, aprendemos y nos beneficiamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Dice el versículo 2 del capítulo 9 de Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Y este tema y este punto de la luz, tenemos que verlo también en la enseñanza espiritual que el Señor nos quiere dar en su palabra. Está la luz lumen, como ahora mismo tú puedes verme a mí, porque esta cámara, que realmente es un celular que me está grabando, está registrando la luz que el sol me da y la cámara registra los lumens para así poder hacer esta imagen, reflejarla electrónicamente y llevarla hasta donde tú te encuentras. Entonces, pero estamos hablando de la luz del conocimiento de la palabra, del conocimiento de la verdad. Pero también debemos entender, y porque la escritura lo dice claramente, morning, how you doing? Que la escritura dice que el Señor es la palabra y que el Señor es luz. Pero quería comenzar con este trasfondo entendiendo una serie de cosas que son como, llamémosle patrones de la escritura. Vamos al Éxodo, el capítulo 1. Éxodo, eso está después de Génesis. Éxodo, el capítulo 1. Y ya ustedes ven que la gente va llegando, va caminando por aquí, porque este panorama, este lugar está muy propio, está diseñado para caminar, pasear las mascotas, conversar, o simplemente, como he visto muchas personas, simplemente se sientan y meditan y la vista se les pierde porque el lugar se presta para esto. Éxodo, el capítulo 1, el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Al principio hay una serie de nombres, ¿verdad? En el versículo 1 hasta el versículo 6, pero quiero que leamos entonces desde el versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob, y aquí cuando uno lee ese nombre, pues ya sabe a quién se está refiriendo. De Jacob va a salir eventualmente, ¿qué? La nación de Israel y de sus hijos, y así se va cumpliendo el pacto que hizo Jehová con Abraham, con Isaac y luego también con Jacob. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Good morning. How you doing today? Fine. Reading the Bible, making a study, and yeah, I have a YouTube channel and I record some stuff. Okay, it's Grace 21. Well, you can look at it.
at Grace is a Weapon. Grace is a Weapon. At Grace is a Weapon, and you can find my channel in YouTube. It's Grace 21. It's in Spanish, but either way. Ah, great. Pues, qué bueno, me alegro. Ah, okay. In the yeah, in the box. Great. Thank you. Thank you so much. God bless. Have a great day. Thank you. Thank you so much. Pues estas cosas pasan. Ellos quieren saber dónde está el canal y hablan español, así que morning. ¿Dónde me quedé? En el versículo 6 de Éxodo. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ok. Fallece toda aquella generación, sabemos la historia de José, sabemos esa liberación tan grande que el Señor utilizó a un joven que dentro de unas situaciones muy adversas que él vivió, lo lleva desde el desierto hasta la posición número 2 de Egipto, siendo prácticamente el primer ministro, pero también lo que sucedió con la hambruna, los sueños que él podía interpretar, porque Dios le dio ese don y todo esto. Pero entonces al morir él, suceden cosas interesantes cuando a veces hay cambios generacionales y vienen cosas nuevas o distintas, o habían unas reglas, unos parámetros, unas salvaguardas, unas guías que se daban en un momento, pero según va pasando el tiempo, o esto puede mejorar o puede empeorar, o se puede perder, se puede desaparecer. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay cambios importantes. Pero vamos a seguir leyendo. Y dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, porque el rey que estaba anterior, el faraón que estuvo anterior, utilizó sabiamente, comprendió la capacidad y el carácter que José tenía y cómo Dios lo estaba utilizando, pero al llegar este nuevo dice que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Porque ¿cuál es la situación? Están esclavizados. La nación de Israel, recuerden lo que, si podemos leer, creo que en Génesis capítulo 15, Jehová le habla a Abraham, antes de llamarlo a Abraham, y le habló de su pueblo y que eventualmente el pueblo iba a estar esclavizado por 400 años. Y así sucedió. Cuando está la esclavitud, cuando sucede este aspecto de esclavitud, ellos tenían una esclavitud literal, de esclavitud de cadenas, de esclavitud de opresión, lejos de su tierra. Sufrieron muchísimo por varios siglos. Ahora bien, cuando el Señor ve, vamos a ver esto porque estamos tocando el tema de la luz, como oscuridad, la oscuridad trae esclavitud. El pueblo de Israel, y noten esto como patrón, el pueblo de Israel está en opresión, está en esclavitud. Hay destrucción, hay muerte en todo este aspecto, pero el Señor actúa y va a traer libertad y va a traer luz. Una cosa va con la otra de una manera extraordinaria. Así que estamos viendo en el versículo 13 también dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Si lo vemos en un aspecto espiritual, que no estamos lejos de verdad, no estamos faltándole a la escritura, y la nación está oprimida y está haciendo, la esclavitud eso es lo que causa. Todo tipo de esclavitud es opresión, es estar atrapado, encadenado, falto de libertad, falto de gozo, de motivo de alegría, de uno sentirse bien. Pero el Señor se interesa sobre la libertad también, y disculpen que prendieron aquí un vehículo que ya mismo se va, que está en el estacionamiento, y ahí se fue. El Señor eventualmente actúa. Cuando la nación de Israel estaba oprimida, ¿qué hizo? Levanta a un
a un caudillo, a un campeón, a un libertador, que es un tipo de Cristo. ¿Quién es este libertador? Pues tú y yo lo conocemos, se llama Jesucristo el Señor. En el caso de Israel fue Moisés, en el caso de nosotros es Jesucristo. Moisés es levantado y eventualmente el Señor, que escucha el clamor del pueblo que está en oscuridad, que está en opresión y que está en esclavitud, el Señor le envía a ellos un mensajero con una palabra, un mensajero con la ley, un mensajero con la voluntad de Dios que ellos tenían que seguir y tenían que obedecer. Le dio después un montón de directrices, pero tenían que hacerle caso al que Dios levantó para libertarlos. Eventualmente el Señor ve esa oscuridad, ve esa esclavitud y viene en salvación, viene en liberación. Pasa el tiempo y vamos a considerar también lo que estaba sucediendo cuando Jesús llega. Jesús nace. Cuando Jesús nace, es interesante este aspecto de la luz, porque a los pastores que estaban pastoreando en aquella región, una luz del cielo resplandece y un ángel le anuncia este anuncio tan grande y poderoso. Estamos viendo otra vez el aspecto de la luz, pero conecta la luz con sabiduría, conecta la luz con entendimiento, conecta la luz con salvación. En Mateo el capítulo 4, Mateo el capítulo 4, vamos a ir rapidito y disculpa que tengo que ir con las páginas y en lo que te da tiempo también de buscarlo. Y gracias nuevamente por tu valiosísimo tiempo y por tu apoyo a este canal de Grace 21. En Mateo 4, el versículo 16, dice que también repite Mateo lo que se dijo bien mucho antes, prácticamente 700 años, alrededor de 700 años en Isaías. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y entonces el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Termina el ministerio de anunciar y de preparar el camino, que también era como un tipo de luz de Juan el Bautista, pero llega la luz verdadera. Vamos a Juan el capítulo 8. Juan el capítulo 8. El versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven el contraste grande entre estar en tinieblas y entre estar en luz? Él no está hablando de luz de lumen, de velas, de antorchas, que son necesarias para nosotros poder ver por donde caminamos, para ver si hay peligro. Espiritualmente hablando, en cierta manera es lo mismo, pero el Señor está hablando de que Él es la luz, Él es la salvación, Él es la palabra, para que no ande en tinieblas. Persona que no ha creído en Cristo, por ende, está como estuvimos nosotros los que no habíamos creído antes, pero ahora hemos creído. Pero cuando antes no habíamos creído y estábamos muertos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, podemos deducir automáticamente que si estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, estábamos sin luz. Pero ahora tenemos luz y tenemos luz del Señor, tenemos al Señor en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, salvación, reconciliación, adopción, redención. Somos embajadores evangelistas, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y todo esto sucedió cuando creímos, porque creímos a la verdad, porque vimos la luz, que es Cristo, que Él es la palabra. Todo está interconectado. Estábamos en tinieblas nosotros, estábamos esclavizados, como Pablo habla de la esclavitud del pecado en el capítulo 6, pero hemos sido libertados del pecado. ¿Por qué? Por Cristo, el libertador, el salvador nuestro. Así que ese patrón que te he mencionado anteriormente está ahí constante.
Dios vio la necesidad tuya y mía. Dios no dejó fuera a los gentiles y trajo este mensaje de salvación utilizando a Pablo. Interesantemente, hablando con relación a Pablo, vamos a Hechos el capítulo 9. Y no nos vamos a desviar del tema de la luz. La luz en contraste con las tinieblas. La luz como salvación porque es Cristo la luz, como él bien mencionó. Vamos a Hechos el capítulo 9, que es el capítulo donde se habla de cuando Cristo intercepta la vida de Saulo de Tarso. Un hombre que estaba en oscuridad, él creía que estaba en luz, pero estaba en lo antiguo, él estaba en la ley, él estaba como fariseo y estaba persiguiendo precisamente a Cristo. Vamos a eso. Good morning, how you doing today? Thanks, pretty good. Dice, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y pone camino con letra C mayúscula, porque está hablando de la pequeña manada de judíos que han creído, ahora son creyentes en Jesús, de ese tiempo que creyeron en el mensaje del reino, creyeron en Jesús como hijo de Dios. Pero va a haber más revelación más adelante cuando Saulo de Tarso, ya lo conocemos ahora como el apóstol Pablo, reciba todo el mensaje del misterio, de la dispensación, de la gracia en la cual estamos en este momento. Y le pidió cartas para las sinagogas a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, o sea que no había discrimen, de este camino los trajese presos a Jerusalén y eventualmente los mataban. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí está otra vez ese aspecto. ¿Habías notado todas estas veces? Luz, luz que aparece, luz que resplandece, luz que ilumina. Pero tenemos que ver lo profundo y maravilloso de este mensaje, que no es la luz física de una bombilla o del sol que yo estoy disfrutando aquí en este momento. Es algo espiritual profundo y extraordinario y maravilloso que Dios quiere. Está utilizando una analogía, un lenguaje figurativo, como algunos le llaman, para poder nosotros conectar con estas limitaciones mentales que tenemos, ¿verdad? Pero está utilizando algo que está a nuestro alrededor para entender que Dios quiere que comprendamos algo. No es lo mismo yo estar aquí sentado a esta hora que a las 3 de la mañana. Puede que haya alguna que otra lámpara por ahí que se encienda y me ayude a ver un poquito esto aquí, pero no tiene toda esa luz poderosa que tenemos ahora con el sol. Si pensamos en el tabernáculo, para llegar al lugar santísimo, en el lugar santo estaba la lámpara con los 7 candelabros, ¿verdad? Y entonces el candelabro lo tenían que encender, Aarón al atardecer para que iluminara toda la noche, pero al amanecer tenía que quitarlo. ¿Por qué? Porque llegó la luz grande. Pero cuando estaba la oscuridad tenía que haber una luz para que se pudiera ver el camino hacia el lugar santísimo. Nosotros estamos ahora mismo, Israel estuvo en un punto dado, en una oscuridad espiritual y en una esclavitud literal, y vino la salvación, pero vino la revelación de esa salvación de parte de Jehová. Y utilizó a Moisés. En el caso de Israel, en el tiempo que estaban en una oscuridad también, esclavizados por la ignorancia, porque los líderes fariseos, saduceos, escribas y toda esa gente los tenían a todos los de Israel esclavizados también, y ni ellos querían entrar ni dejaban entrar a nadie al conocimiento del reino de Dios. En el caso de nosotros que estamos también esclavizados, muertos espiritualmente, Dios ve nuestra condición. En el caso de Israel envía a Jesús, que es la luz, y nos envía a nosotros también, a Cristo resucitado, para nosotros poder tener luz, tener salvación y entender las cosas de una manera magistral y maravillosa, esperanzadora, fortalecedora, contundente de parte de Dios. Dice, voy a repetir este versículo 3 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y aquel iba a lo suyo, ¿a qué? A muerte, destrucción, a atacar. Y el Señor tiene el poder para transformar vidas. Y hoy día vemos gente haciendo cosas malas y terribles. Y pensamos que es más fácil acabar con esas personas, ¿verdad? Y alguien puede decir, mira, que las maten o que las desaparezcan. Pero sin embargo, también hay que entender que el Señor puede cambiar vidas.
Él es un especialista en cambiar a la gente. Y así ha sucedido con todos los que lo hemos conocido. Repentinamente les rodeó, o sea, alrededor de toda su persona, de todo su ser y sin escapatoria, ¿verdad? Porque le llegó ese momento maravilloso y glorioso, que también es un momento histórico para la humanidad. Que muchos no lo ven así, pero yo lo veo como un momento, estos momentos grandes que la humanidad todo gira y debe ser marcado y recordado y meditado. Es este momento en que Jesús, ya glorificado, habiendo cumplido su misión, intercepta la vida de Saulo de Tarso, su archienemigo de ese momento. Mira cómo llegan esto y me asustan. Dice, mas yendo por, ellos siempre creen que uno le va a dar comida. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Ahí está la revelación. Él está, piensa en esto, vamos a tomarnos unos segundos para esto. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra y Jesucristo es la luz. Se le aparece la luz, literal, la luz gloriosa de Dios. Y es un verdadero milagro que esa luz que le resplandece a este hombre en ese momento, que es todo su poder y toda su gloria y toda su verdad, que todo fue creado por él para él, ese hombre no fue fulminado y se destruyó, físicamente se pulverizó ante tanto poder. Eso me hace recordar, si vamos otra vez al tiempo de los hebreos y de Moisés, cuando Moisés está en el desierto, que estuvo todos esos años en el desierto hasta que el Señor lo llama para esta misión de rescate, y envía a Jesucristo como una misión de rescate, el rescate por los pecadores. En el caso de Moisés, en el caso de Moisés cuando está con los hebreos, él se encuentra con la zarza ardiente, ¿se acuerdan de eso? Y la zarza que está emitiendo que una luz. ¿Quién está en esa luz? Jehová. Y él está diciendo, quítate las sandalias porque en lugar santo estás, y todos estos asuntos tan extraordinarios y poderosos que siempre recordamos cada cierto tiempo de ese relato tan importante para la nación de Israel. Pero estamos viendo que ese Dios, Jehová, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y la luz está en él, siempre. Y lo que hace es que su poder y su gloria desplaza la oscuridad. Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo no hay luz, en el mundo está lleno de oscuridad. Pero ¿qué hace el Señor? Que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Donde abunda la oscuridad, sobreabunda la luz del Señor. Y dice que tú y yo somos luminares y llevamos la palabra que es la luz de Dios a la gente. Y alguien nos los trajo a mí, a ti, se lo lleva a otro. No, notas esto. O sea, si nosotros no nos sacamos tiempo para meditar en estas cosas y contemplarlas y analizarlas, ¿quién lo va a hacer? Si el Señor quiere que tú y yo meditemos en esto. Ahora que nosotros tenemos el Señor en nuestra vida porque hemos creído en Él, vamos entendiendo, porque la luz causa eso, el ver las cosas. El mismo Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas de las cosas que la luz del Señor nos ha permitido ver no son bonitas. Lo primero que vimos fue nuestra pobredumbre y nuestra realidad pecaminosa. Y lo que está pasando en el mundo y lo que el enemigo está haciendo. Ahora hemos detectado y podemos detectar por la palabra y porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, o sea, su luz está en nosotros para nosotros poder ver las cosas, ver las estratagemas y ataques del enemigo que envía a sus agentes como si fueran agentes de luz, como si fueran ángeles de luz llevando su propio mensaje, pero lo que llevan es muerte, es mentira, es tinieblas. No puede tratar de imitar, pero no puede crear luz porque es el padre de mentiras. Sin embargo, Dios, en su maravillosa misericordia y gracia, nos arroja una luz para viendo nuestra necesidad, envía a Jesucristo para libertarnos. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, porque ya tengo que ir terminando. Estoy tomando mucho de tu valiosísimo tiempo, pero esto yo quería compartirlo porque de verdad que es extraordinario lo que nos ha pasado en Cristo y Él se merece toda la gloria y todo el honor. Muy bien.
Vamos a leer el versículo 3, 2 Corintios 4, del 3 al 6. Ve buscándolo, porque esto es bien importante para ir dando cierre a esto, a este episodio. A eso me refiero. Dice, pero si nuestro evangelio, que no es de él, es el evangelio que Jesucristo le da a él, el evangelio que Pablo dice, el cual él no tiene vergüenza, porque es poder de Dios para salvación. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, en letra minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y el que no ve, si está ciego no puede ver la luz, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, porque Él es la luz, y Él es la palabra, Él es la verdad, y Él es la salvación, y Él es el Salvador. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, ahí está, ahí emana esa fuente, ¿verdad? Nota la consistencia de lo que Dios hace. Dios es amor. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Dios envía su luz en medio de la oscuridad. Y ahora mismo hay oscuridad. Dios está enviando la luz a través de su palabra y de sus siervos y siervas. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Nota, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo fue rodeado de la luz de Cristo. Nosotros estamos siendo rodeados de la luz de la palabra. Demos gloria a Dios, alabemos su nombre. Es el que resplandeció en nuestros corazones para que para iluminación del conocimiento, porque Él quiere que se conozca, que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual, pero sobre todo que tengamos entendimiento, porque podemos saber muchas cosas, pero si no las entendemos, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí es que vemos la verdad por medio de Cristo. Así Dios ha querido que se haga. Amén. El caso de Pablo me resulta interesante y te lo he mencionado tal vez en el pasado. Me disculpa si has escuchado esto antes. Pero tengo que enfatizarlo. Este fue el hombre que creía que estaba en la luz y tuvo que quedar ciego para poder ver la luz, porque él queda ciego prácticamente por 3 días hasta que vino Ananías y Jehová, Jesús le dice cómo va a ir, donde se va a encontrar con Pablo y le va a regresar la vista. Pero fue el hombre que tuvo que quedarse ciego para poder ver la luz. Que el Señor lo cegó de su entendimiento humano, de su ley, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su fariseísmo, para entonces traer la verdad, el verdadero mensaje libertador de la gracia en la cual tú y yo estamos en este momento. Maravilla de maravillas. ¿Cómo no habríamos de celebrar esto? Esto es, a mí me da una alegría y un gozo inmenso. Y por este rato me olvido de todo lo que está pasando a mi alrededor en este mundo que está cayéndose en pedazos. Recuerda lo que dice la Escritura. Timoteo, Pablo lo dijo. Los hombres malos irán de mal en peor. Nosotros tenemos que estar bien enfocados, mirando hacia arriba donde está Cristo, a la diestra del Padre. Nos mantenemos en la luz, seguimos creciendo en la palabra y compartimos este mensaje con otros. Y si tú piensas que esto puede ser de bendición o de valor para alguien, pasa el episodio a otras personas para que también lean y sean como los bereanos, lean estas cosas a ver si son o no son ciertas. Pero Pablo tuvo que quedar ciego para poder ver. Luego él recupera la vista. Pero dice la Escritura que Dios resplandeció para nosotros. Y esa verdad está en la faz de Cristo, nuestro glorioso Salvador, quien dice que Él es la luz del mundo, y el que está en Él no andará en tinieblas. La luz es Cristo, la luz es su palabra, que es Él, la luz es sabiduría y entendimiento. Por eso vemos el camino, por eso sabemos la verdad, por eso tenemos vida, su vida, vida abundante. Dios vio la esclavitud y envió a Moisés. Dios vio cómo estaban como ovejas sin pastor la nación de Israel. Envió a Jesús y nació y estuvo entre ellos, aunque ellos lo rechazaron. Dios vio nuestra esclavitud y la tinieblas que estábamos tú y yo en este momento. Y tenemos la luz del Señor por medio de su palabra. Así que nos gozamos grandemente
de toda esta bendición que tenemos. Le pido al Señor que bendiga a todas las personas que nos rodean, que van pasando por aquí, que no sé que cómo son sus vidas, quiénes son, el Señor los conoce. Le pido al Señor que te bendiga a ti grandemente, nuevamente. Gracias por estar conmigo este rato. Me pasan cosas, ¿viste? En cada transmisión. Por eso a mí me gusta hacer los exteriores. Espero nunca pasar mal rato. Pero de todos modos, para la gloria del Señor, queda en este canal y que quede hasta que el Señor lo permita y que sea Él glorificado siempre. Qué bueno que nos envió esta luz. Qué bueno que rompió las cadenas de la esclavitud, del pecado que teníamos. Qué bueno que ahora le pertenecemos. Qué bueno que ahora somos hijos de Dios. Por su gracia y por su misericordia. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga mucho.